Bueno, mirad, vamos con un ejercicio, ¿de acuerdo?, de la parte de teoría que hemos visto de flexocompresión. Los ejercicios de flexocompresión, ya lo había comentado en teoría, son especialmente largos, ¿de acuerdo? Porque tienen muchos cálculos, entonces este ejercicio nos va a servir como base porque en realidad en este vídeo están todos los cálculos que tenemos que realizar. Mirad, es el de septiembre de 2015. Dice que se pretende construir en la localidad de Elche una nave industrial. Están las figuras estas que nos dan un plano del pórtico, ¿de acuerdo? Y después nos dan aquí, ¿de acuerdo?, una vista en 3D. Para ejecutar la cubierta se empleará panel sándwich de 60 milímetros de espesor y correas CZ 200 por 2, ¿vale? Las características de esos elementos, ¿de acuerdo?, que van a ser la base, ¿de acuerdo?, de nuestra estructura, las tenéis en la página siguiente, ¿de acuerdo? Aquí está el panel sándwich, el de 60 milímetros, ¿de acuerdo?, que es el que vamos a utilizar, este de aquí. Y aquí están las correas CZ. Habrá que buscar simplemente la de 202, que sería esta de aquí. ¿Vale? Vale, eso ya lo analizaremos ahora luego. Dice que para el diseño considera la posibilidad de que nieve, es decir, en este caso habrá que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, la posibilidad de que exista una carga de nieve. Hay una carga de viento, ¿de acuerdo?, lateral. Aquí tenéis una carga de viento. Esa carga de viento nos la proporcionan. Dice que la carga de viento para un periodo de retorno de 50 años supone una fuerza uniformemente distribuida de 50 kilogramos partido por metro cuadrado. Esa es la carga de viento que tenemos en el cerramiento lateral indicado, ¿vale? Y que la cubierta no será transitable. Esto también lo vamos a utilizar. Para la obtención de esfuerzos y el dimensionamiento de las barras, considera el código técnico de edificación. Bueno, aquí nos han dado un esquema. Realmente, ya veis, son dos cerchas, ¿de acuerdo?, con la misma geometría, la misma longitud, ¿de acuerdo?, y están apoyadas, ¿de acuerdo?, sobre 3 pilares, ¿de acuerdo? Nos pide que dimensionemos el soporte AB, es decir, nos piden que dimensionemos este pilar, el pilar sobre el cual actúa el viento, mediante un perfil HB de acero S265 y que hagamos la comprobación de estados últimos límites de resistencia y la comprobación de estados límites últimos de estabilidad, ¿de acuerdo? El ejercicio, repito, es enormemente largo. Hoy nos vamos a basar, ¿de acuerdo?, en esto, en la comprobación a estabilidad, ¿de acuerdo?, porque todavía os tengo que explicar una segunda parte de estos sistemas de flexocompresión, ¿vale? Mirad, aquí del gráfico que nos anda, la figura 2.3, lo único interesante son estos 5 metros que aparecen aquí, que es la distancia entre pórticos, ¿vale? Bueno, mirad. He comenzado por analizar, ¿de acuerdo?, las cargas que tenemos sobre el sistema. Es decir, primero, vamos a evaluar las cargas permanentes, las cargas que representarían pesos, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta una distancia a pórticos de 5 metros, ¿vale? Y nos han dicho que tenemos, mirad, primero, el panel sándwich de 60 milímetros de espesor. Ya os he dicho que nos habían dado la tabla, ¿de acuerdo? Miramos en la tabla y aquí nos aparece el peso del panel sándwich en kilogramos partido metro cuadrado, es decir, en forma de carga superficial, ¿vale? Como en los restantes ejercicios que hemos hecho. Las cargas superficiales habrá que multiplicarlas por la distancia que tenemos entre pórticos, y esa distancia en este caso es 5. Con lo cual, el primer cálculo será, este es el peso que tenemos del panel sándwich, ¿de acuerdo?, por unidad de superficie, lo multiplico por los 5 metros que tenemos, ¿de acuerdo?, de distancia entre pórticos, y recordar que esto ya lo hemos hecho otras veces, para pasar los kilogramos a peso real, ¿de acuerdo?, a peso en kilonewton, había que dividir por 100, es decir, los kilogramos había que multiplicarlos por G, redondeando 10, y después, eso ya lo que tenemos en newton, lo dividíamos por 1000 para pasar a kilonewton, con lo cual hay que dividirlo por 100.
con lo cual esto me proporcionaría una carga distribuida de 0,525 kN por metro. Esa es la primera carga que tenemos, ¿vale? Vamos a pasarlo a carga distribuida, ¿de acuerdo? Porque luego lo que vamos a hacer es un esquema con cargas distribuidas para analizar lo que ocurre en las vigas que tenemos y en los pilares, ¿vale? Siguiente, las correas CZ. Las correas CZ. Y hemos dicho que teníamos una tabla donde miraríamos las correas CZ que nos hayan proporcionado y aquí podemos mirar el peso de esas correas. Y el peso de esas correas, mirad, es este, es 5,3. Ahora bien, como siempre, mirad las unidades. Esto es kilogramo por metro. Es decir, esto es lo que la masa, ¿de acuerdo?, de cada correa en forma de metro lineal. De metro lineal. A ver, hago una aclaración. Las correas aquí en el dibujo, ¿de acuerdo?, lo que vemos, ¿de acuerdo?, son estas correas así. Mirad, esto es una correa, ¿de acuerdo? Esto sería otra a continuación, es decir, esas correas son las correas que vemos, de esa forma, esas son las correas, ¿vale? Fijaros que en la vista frontal, evidentemente, no las veríamos. En la vista frontal, una correa aparecería en forma transversal y, por tanto, correspondería simplemente con el nudo de la celosía. Eso sería una correa y aquí habría otra y aquí al lado habría otra, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿vale? Con lo cual, primero, lo que vamos a hacer es con ese peso que nos proporcionan, que es una masa por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Cuidado porque, repito, ya veis que la longitud está en sección transversal, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que voy a hacer es primero calcular el peso de cada correa, el peso de una correa individual. Como las correas estamos diciendo que miden 5 metros, simplemente multiplico el 5 por 3 por 5 y eso nos quedaría 26,5. ¿Vale? Si contabilizáis el número de correas que tenemos, sería simplemente contabilizar los nudos que aparecen en la estructura, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad si vais contabilizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hay 11 correas. 5, 1, 2, 3, 4, 5, hay 5, 5 y la central. Hay 11 correas, con lo cual el peso total de esas 11 correas sería simplemente el peso individual que hemos calculado para una correa multiplicada por las 11 correas. Y eso daría un total de 291,5 kilogramos. ¿Vale? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es simplemente suponer, esto no es exacto, pero es una buena aproximación. Vamos a suponer que ese peso total de 291,5 kilogramos se reparte en la longitud total del pórtico, ¿vale? Y la longitud total del pórtico es la suma de estas dos distancias, un 17,3 y un 17,3. Con lo cual toda esa carga se va a repartir en 34,6 metros. Con lo cual los 291,5 los divido por la distancia, que era 2 por 17,3, y como ya sabéis que lo tenemos en kilogramos, para pasar a kilonewton, divido por 100, con lo cual eso me quedaría 0,08245. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos, en primer lugar, la carga distribuida que corresponde al panel sándwich y la carga distribuida aproximada. De todas formas, esta aproximación es muy buena, ¿de acuerdo? Porque el número ya veis aquí que es bastante pequeño, no va a tener una influencia fundamental, ¿de acuerdo? La carga distribuida correspondiente al peso de las correas, con lo cual G, la carga permanente, sería la suma de una y de otra, y eso nos quedaría 0,60745 kilonewton por metro. Ya tengo la parte que corresponde de acuerdo a las cargas permanentes. ¿Qué acciones variables tengo? Bueno, pues mirad, primero tengo una sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? De la cual solamente nos han indicado, ¿de acuerdo?, que corresponde a una cubierta no transitable. A ver, mirad, se supone que teníamos que ir a las tablas de sobrecargas de uso, ¿de acuerdo? Solamente os he
solamente copio aquí la porción que me interesaba, ¿de acuerdo? De la tabla de sobrecargas de uso, el apartado G corresponde a cubiertas accesibles únicamente para conservación. Es decir, no es transitable, pero evidentemente sí que tiene que ser accesible para que se pueda conservar, para que se pueda modificar, ¿de acuerdo? Se pueda realizar un arreglo, etcétera, etcétera. Dentro de esa categoría ya veis que hay otras dos. Y hay una que corresponde exactamente con nuestro ejemplo. Cubiertas ligeras sobre correas, que es lo que estamos haciendo, sin forjado. ¿Vale? Y a este apartado, que es el G1, le correspondería, aquí no he puesto las unidades que estaban arriba de toda la tabla. Las unidades de esto de la sobrecarga de uso, en este caso, en la carga distribuida, eran kilonewton, kilonewton partido, a ver si basta, partido por metro cuadrado. Es decir, que era 0,4. Y es una carga superficial por unidad de superficie. ¿Cierto? Con lo cual, la sobrecarga de uso, repito, cubierta no transitable, ligera sobre correa sin forjado, era la categoría G1 para que lo tuvierais claro, y simplemente lo que hemos hecho ha sido multiplicar la carga por la distancia que tenemos entre pórticos, que era 5, con lo cual tenemos una carga distribuida de 2 kN partido por metro, una carga en forma lineal. ¿Vale? Había la posibilidad de que nevase, con lo cual hay que tener en cuenta una carga variable que sería la de nieve, ¿de acuerdo? La nave se va a construir en Elche, provincia de Alicante, con lo cual simplemente habría que ir a la tabla de sobrecargas de nieve, ¿de acuerdo? Que tenemos en el primer tema, en el tema 1, y para Elche valía 0,2. O sea, para Alicante valía 0,2. Lo multiplico, es una carga, esta carga sigue siendo también una carga superficial, con lo cual la vuelvo a multiplicar otra vez por los 5 metros y me daría 1 kN por metro. Y finalmente otra carga climática que corresponde de acuerdo al viento, pero esa no la daban ellos, ¿de acuerdo? Nos decían un tiempo de retorno, simplemente se ha extraído de la estadística de los últimos 50 años en la región, de acuerdo al valor de esa carga de viento, que era de 50 kilogramos partido por metro cuadrado. Primero la hemos multiplicado otra vez por la distancia entre pórticos y como estaba en kilogramos, la divido por 100 para que nos dé en kilonewton. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que en este caso, es la primera vez que hacemos esto, en este caso tenemos 3 acciones variables. 3 acciones variables. Hasta ahora todos los problemas que hemos hecho tenían una acción permanente y una variable, con lo cual no hemos tenido que dilucidar de acuerdo a nada. Pero en este caso tenemos 3 acciones variables diferentes. Mirad, de esas acciones variables podéis buscar, porque nos van a hacer falta, los coeficientes de simultaneidad. Tenemos una tabla que proporciona los coeficientes de simultaneidad, ¿de acuerdo?, para las diferentes cargas. Eso también lo tenéis en el tema 1, todas las tablas son las genéricas que están de acuerdo al principio del tema, con lo cual, para la sobrecarga de uso, el coeficiente de simultaneidad vale 0. Para nieve con una altura menor que 1000 metros, es Elche, tenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,5 y para viento el coeficiente de simultaneidad es 0,6. Repito, ahora vamos a utilizar los coeficientes de simultaneidad para algunas de estas acciones, ¿vale? Y lo que sí que utilizamos habitualmente, que son los coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? Tanto para acciones permanentes como para variables en resistencia o en estabilidad, ¿vale? Eso es lo que utilizamos, esto sí que lo utilizamos, esto último sí que lo utilizamos en todos los ejercicios, ¿de acuerdo? El 1,35 y el 1,15 en estabilidad, y el 1,5 igual para estabilidad, ¿de acuerdo? Resistencia en acciones variables, eso lo hemos empleado un montón de veces y supongo que todo el mundo ya se lo sabe, ¿vale? Bueno, ¿qué problema tenemos? Bueno, pues repito, la diferencia fundamental con otros ejercicios que hemos hecho es que hasta ahora solamente había una sola acción variable y ahora tenemos 3. Con lo cual,
Tenemos, por tanto, que aplicar la combinación de acciones variables. Me explico, lo que vamos a hacer es considerar, ya sabéis que la tenemos en forma de carga distribuida por unidad de longitud, con lo cual simplemente el valor de la carga neta que obtengamos tomaría esta expresión. Recordad, esta expresión era el coeficiente de seguridad de las permanentes por las permanentes más el coeficiente de seguridad de las variables por lo que denominamos como acción variable principal, ¿vale? Y después el sumatorio de los coeficientes de seguridad por las otras acciones variables, que sean estas de aquí, sería para valores i mayores que 1, multiplicadas por sus coeficientes de simultaneidad. ¿De acuerdo? Es decir, como en este caso tenemos tres acciones variables diferentes, pues tenemos tres posibles combinaciones. Es decir, dependiendo de la acción variable principal que tomemos, tendremos diferentes tipologías. Entonces, tenemos, mirad, una primera en la que hemos utilizado como acción variable principal la sobrecarga de uso. La sobrecarga de uso. ¿Vale? Con lo cual tenemos coeficiente de seguridad para acciones permanentes por las acciones permanentes. Coeficiente de seguridad de variables por la acción variable principal, que en este caso es la sobrecarga de uso. Y después las otras dos acciones variables que nos queden, que en este caso sería nieve y viento, estarían multiplicados por sus coeficientes de simultaneidad. Es decir, esta es la de nieve, coeficiente de simultaneidad 0,5 y la carga que era 1, y la de viento, que era coeficiente de simultaneidad 0,6 y la carga que era 2,5. Por supuesto, seguimos multiplicando estos valores por los coeficientes de seguridad que corresponden a esas acciones, ¿de acuerdo? Como son todas variables, pues y el 1,5 de aquí y el 1,5. Repito, esa sería la carga Q que nos queda, cuando utilizamos como acción variable principal, la sobrecarga de uso, esta de aquí. ¿Vale? Mirad, hay un problema adicional, y es... Mirad, este es el esquema del porte. Es decir, va a haber una serie de acciones verticales que van a constituir, ¿de acuerdo?, esta carga, la que tenemos aquí arriba, que serían acciones, eso sería una carga distribuida vertical, la voy a llamar Q sub V para distinguirla. Pero como también tenemos el viento actuando por aquí, pues también tendremos una carga distribuida pero horizontal. Evidentemente las cosas horizontales y verticales no se pueden sumar, eso no tiene ningún sentido. Tú no puedes sumar dos cosas que van en direcciones, ¿de acuerdo?, en direcciones perpendiculares, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo estas fuerzas, ¿de acuerdo?, tienen direcciones, son vectoriales, ¿de acuerdo? Con lo cual no podemos sumar la parte horizontal o la parte vertical. Hay que tratarlas por separado. Es decir, cuando tengáis esto identificado, cuando tengáis aquí los términos, tendréis que identificar qué parte corresponde a la acción, qué parte corresponde a la carga vertical y cuál corresponde a la carga horizontal. Mira, la carga horizontal era de viento, con lo cual la carga horizontal es este término de aquí. Mientras que todo lo demás correspondería de acuerdo a la carga vertical. Repito, no se pueden sumar. ¿De acuerdo? Son fuerzas perpendiculares entre sí. No tiene ningún sentido sumar fuerzas, sumar vectores perpendiculares entre sí. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Se puede sumar, pero vectorialmente, no escalarmente, no aritméticamente. Con lo cual, he calculado lo que hay aquí denominado Q sub V y nos da esto. Y he calculado que sería Q sub H y nos da esto. ¿Vale? Estos, por tanto, serían los valores de la carga distribuida vertical y la carga distribuida horizontal. En este caso, como he utilizado el 1,35, este de aquí, pues habríamos considerado el caso de resistencia.
¿vale? Haciendo el mismo cálculo, no es nada nuevo, haciendo el mismo cálculo, pero sustituyendo, ¿de acuerdo?, el 1,35 por 1,15, obtendríamos las de estabilidad. Con lo cual, las de estabilidad nos da 4,48,6 y la horizontal 2,25, lo mismo que la otra. Fijaros que el 1 en este caso el coeficiente de seguridad de las acciones permanentes, 1,35 o 1,15, afecta únicamente a la carga distribuida vertical. Con lo cual, estos son, vemos que esta porción de aquí serían las cargas distribuidas que nos quedan, ¿de acuerdo?, en forma vertical y en forma horizontal, cuando considero la sobrecarga de uso como acción variable principal, ¿vale? Y en los dos cálculos que tenemos posibilidad de realizar, en resistencia o estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues señores, esto hay que hacerlo otras 2 veces más, porque como teníamos 3 acciones variables, yo puedo ir utilizando, ¿de acuerdo? Puedo utilizar en cada caso una acción como variable principal. Es decir, en el primer caso utilizar la sobrecarga de uso, yo voy a utilizar como acción principal la nieve. Es decir, esta parte sería exactamente igual. Mirad, aquí tenemos el coeficiente de seguridad por las acciones permanentes. Después tengo el coeficiente de seguridad por la carga de nieve. Después, coeficiente de seguridad por coeficiente de simultaneidad de la sobrecarga de uso. Recordad, era 0. Por la sobrecarga de uso. Y después la parte correspondiente de acuerdo al viento, que tendría otra vez el mismo coeficiente de simultaneidad, tomaría el mismo valor. Fijaros que de nuevo lo he ordenado, he intentado ordenar, para que me quedase al final, ¿de acuerdo?, la del viento, que sería la carga horizontal. Y por tanto, todo lo demás que tenemos aquí sería la correspondiente de acuerdo a la carga vertical. Fijaros que en este caso este término se anula. Tiene un 0 por ahí, ese se anularía. Con lo cual, si operáis, nos quedaría en resistencia, es decir, utilizando el 1,35, estos valores, carga vertical y carga horizontal. Y utilizando estabilidad, es decir, 1,15, para las acciones permanentes, nos queda esto en vertical y esto en horizontal. Bueno, pues ya tenemos analizado un segundo caso que corresponde, de acuerdo a aquel en el que utilizo la nieve como acción variable principal. Y me queda un último, utilizar el viento como acción variable principal. Es decir, sigo teniendo coeficiente de seguridad por acciones permanentes. Ahora como variable principal tengo el viento, con lo cual sería coeficiente de seguridad 9,5 por la carga de viento. Y después aquí al final tendría las acciones variables secundarias, que serían, de acuerdo, la correspondiente de acuerdo a la sobrecarga de uso, que ya veis que se nos vuelve a anular, porque el coeficiente de simultaneidad valdría 0, y la correspondiente a la nieve, coeficiente de simultaneidad y valor 1. Fijaros que en este caso no me ha sido posible reordenarlo de acuerdo igual que antes. Esta porción de aquí corresponde a la carga horizontal, esta corresponde a la carga de viento. Y por tanto, todo lo demás, es decir, todo este trozo y todo este trozo, corresponden en su conjunto a la carga vertical. Con lo cual, he operado, la carga vertical nos queda 1,57, la carga horizontal 3,75, esto sea para resistencia, y si aplico estabilidad, ya veis que solamente es cambiar el coeficiente de seguridad de las acciones permanentes, nos queda en vertical 1,4486 y Q horizontal 3,75. ¿Vale? Con lo cual, repito, ya tenemos evaluadas las cargas que tendríamos, ¿de acuerdo?, admitiendo una de las acciones variables que tenemos como principal. La primera era la sobrecarga de uso. Esta porción de aquí correspondía de acuerdo a cuando utilizo como acción principal la nieve, y esta última cuando utilizo como acción principal el viento. ¿Vale? Mirad. Estas cargas que van a suponer sobre la estructura. Bueno, pues mira, sobre la estructura la hemos modelizado de esta forma. No nos hace falta la flecha para nada. La flecha se puede sustituir simplemente con una barra, y ya veis que lo que tenemos de acuerdo son
dos vigas biarticuladas en sus extremos, que sean esta de aquí y esta de aquí, y después, de acuerdo, tres pilares, ¿vale? Nos han dicho que este es un apoyo fijo, y este primero era el que realmente nos interesa, tiene un empotramiento de acuerdo en el extremo. Vale. Mirad, en primer lugar, prescindiendo de momento de la carga horizontal, que no va a suponer, de acuerdo, para las acciones verticales no va a suponer nada. Mirad, esta acción vertical total, Q sub V, multiplicada por toda la longitud, ¿de acuerdo? Multiplicada por toda la longitud, sería la carga total vertical que tenemos, que se va a distribuir de acuerdo entre los tres pilares. Pero cuidado, mirad, aquí tenéis que tener presente una cosa, y es, mirad, si vosotros hicierais de acuerdo el análisis, si hicierais el análisis de esta viga nada más, como en los demás ejercicios, ¿de acuerdo? La carga que habría aplicada sobre ella sería Q sub V por L. Y por tanto, sobre cada apoyo tendríamos una reacción que proviene desde el pilar, que sería Q sub V por L partido por 2. Y aquí también habría una Q sub V por L partido por 2. Si analizáis de la misma forma, de acuerdo, la viga que tenemos a la derecha, la otra viga, que es idéntica, ¿qué tendríamos? Bueno, pues aquí en el extremo este, Q sub V por L partido por 2, y aquí también tendríais un Q sub V por L partido por 2. Con lo cual, fijaros que aquí, cuando suméis estas dos, ¿qué nos quedará? Q sub V por L. L medio más L medios, L. O sea, que la distribución en cuanto a reacciones verticales que nos quedan en los pilares, ¿de acuerdo? Es que en los dos pilares extremos tenemos una carga que es Q sub V, L medios, y en el pilar central tenemos justamente el doble. Simplemente porque se ve afectado de una parte y se ve afectado de la otra. Así tendríamos las reacciones verticales. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos que también analizar qué es lo que pasa aquí. Y aquí tenemos una carga horizontal. Mirad, tenemos aquí. Ya prescindo de las cargas verticales, esa no me interesa, ¿de acuerdo? Con lo cual yo lo que necesitaría sería que en este empotramiento tendría que haber una reacción horizontal que tiene que equilibrar la carga distribuida horizontal que tengo sobre el pilar. Mirad, como el pilar mide 10 metros de altura, eso es simplemente 10 por Q sub H, con lo cual esa sería la reacción que tenemos horizontal, 10 por Q sub H. Y esa 10 por Q sub H, si es una carga distribuida, estaría aplicada, mirad, aquí en el centro, ¿verdad? Con lo cual estaría a una distancia de 5. Es decir, 10 Q sub H, esto es una H, no sé si ha quedado un poco chunguillo, pero es una H. Es H, 10 Q sub H por la distancia, que sería la mitad de la altura, que sean 5, con lo cual necesitaríamos, ya veis que la carga distribuida proporciona un momento horario respecto al empotramiento, con lo cual el empotramiento habría un momento antihorario. 10 por 5, 50, 50 Q sub H. ¿Vale? Los valores de Q sub H y Q sub V, de los que dependen estas reacciones, son los que acabamos de calcular para diferentes situaciones. ¿Vale? Con lo cual, mirad, ¿qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar aquellas situaciones que sean las situaciones de acuerdo que dé un mayor valor de carga, ¿vale? Mira, en este problema la verdad es que en este problema se van a juntar varias cosillas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño problema y es el siguiente. Mirad, si miráis las cargas verticales, ¿de acuerdo? La mayor se produce cuando la sobrecarga de uso es la acción principal. Me da igual si la miráis en estabilidad, de acuerdo, en resistencia, sería esta de aquí, en estabilidad. Pero, sin embargo, la carga horizontal, su mayor valor, se produce cuando existe viento. Con lo cual ahí tenemos tenemos una pequeña dicotomía ahí, de acuerdo, que no sabríamos ahora mismo cómo analizar. Porque, repito, como ya vemos, de acuerdo, que los esfuerzos que vamos a calcular ahora dependerán de las cargas verticales y de las cargas horizontales. Bueno, pues digamos que no se ha producido el valor máximo en la misma situación. Es decir, vuelvo a repetir, la carga vertical toma su valor máximo cuando
La sobrecarga de uso es la acción principal, pero sin embargo la carga horizontal toma, ¿de acuerdo?, su valor máximo cuando la acción principal es el viento. Con lo cual esto lo vamos a tener que llevar, ir arrastrando poco a poco. ¿Me explico? Mirad, este sería el pilar que nosotros tenemos que dimensionar. Este pilar nos habían dicho que era el pilar AB. Era el pilar AB. Por aquí los nombres, esto sería el A. Y esto el B. ¿Qué reacciones tenemos en el empotramiento? Bueno, pues la que hemos calculado anteriormente. Mirad, nosotros hemos dicho, esto está aquí, mirad, hemos dicho que sobre el pilar, ¿de acuerdo?, habría un esfuerzo axial que sería este. ¿Vale? Esta es la dirección del pilar, con lo cual es Q sub V, L medios. Es decir, el axil sería Q sub V, L medios. Aquí estoy utilizando, ¿de acuerdo?, la combinación 1, es decir, aquí estoy utilizando el valor, o sea, la acción principal como sobrecarga de uso. Y eso nos da 39,53 kilonewton en resistencia y 38,804 en estabilidad. La cortante, hemos dicho que sería 10 Q sub H. ¿Vale? 10 Q sub H. Con lo cual nos quedaría 10 por el valor de Q sub H. Repito que estoy utilizando la combinación 1. ¿Vale? Y eso valdría 22,5. ¿Vale? Aquí, como no hay ese mismo valor en estabilidad que en resistencia, nos daría exactamente el mismo valor. Y por último, también habíamos calculado el momento, ya hemos dicho que era 50 Q sub H. O sea que el momento sería 50 por 2,25 y eso nos quedaría 112,5 kilonewton. Y ese valor sería exactamente igual en estabilidad que en resistencia. Con lo cual, aquí tendríamos el valor de los esfuerzos, el valor de todos los esfuerzos en resistencia y estabilidad cuando la combinación de cargas, ¿de acuerdo?, toma como acción variable principal la sobrecarga de uso. ¿Vale? Mirad, si os acordáis, nosotros hemos dicho que teníamos algún problemilla, ¿por qué? Porque la carga vertical mayor se producía, ¿de acuerdo?, aquí, pero sin embargo la carga horizontal mayor se producía aquí, en la de viento, porque era 3,75. Con lo cual también tenemos que calcular lo mismo, pero para la combinación 3, la que utilizaba el viento. Los cálculos son los mismos, estoy haciendo exactamente el mismo cálculo, lo que pasa es que ahora voy a utilizar las correspondientes a viento. Las correspondientes a viento ya sabéis que eran 1,57 vertical, 3,75 horizontal, o bien en estabilidad 1,44, 86, 3,75. O sea, aquí hemos utilizado el 1,57, aquí el 3,75, aquí el 3,75 también. Es decir, estos serían los esfuerzos para resistencia y lo mismo, de acuerdo, calculamos para estabilidad. ¿Vale? Fijaros que aun a pesar de la diferencia entre una cuestión y otra, hay una acción principal, hay una acción que es fundamental en esto, y es el momento de cálculo. ¿De acuerdo? Fijaros que de aquí tenemos un momento de cálculo de 112,5, va a dar lo mismo que sea resistencia a estabilidad porque es el mismo, y sin embargo aquí tenemos un momento de 187,5. En este caso, la diferencia de viento sí es importante.
Por contra, sin embargo, el axil se cambia también mucho. Es decir, en el primer caso teníamos un valor de 38,804, este de aquí, y ahora disminuye hasta 12,53. Pues para repetir, ese es el problema. Si los dos aumentasen no habría ningún problema, nos hubiéramos quedado con el mayor, pero como en este caso el axil disminuye y el flector aumenta, ¿cuál de las dos situaciones sería la más, digamos que, la que generara, de acuerdo, un mayor conflicto? Pues no lo sabemos. Hasta que no hagamos las comprobaciones pertinentes, tendremos que seguir de acuerdo con estos casos. Vamos a afrontarlo, porque mirad, como en este caso lo que quiero realizar es un estudio de estabilidad, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo es un pandeo, ¿de acuerdo? Por flexo-compresión, ¿de acuerdo? Evidentemente los valores que vamos a utilizar van a ser si la acción principal es la sobrecarga de uso, o bien estos de aquí, si la acción principal es el viento. Repito, tendrá que dilucidar entre esas dos, ¿vale? Sí que se ve que el momento aumenta mucho, de acuerdo a la situación 1 a la 3, pero sin embargo el axil disminuye, con lo cual habrá que tener en cuenta de acuerdo a las dos. Tiene más pinta que sea la 3. El momento ha aumentado mucho más, de acuerdo, que disminuye, de acuerdo, el axil, pero en este caso habría que tener en cuenta los dos, ¿vale? Con lo cual, repito, con lo que nos vamos a quedar, con los numerillos que al final nos vamos a quedar, va a ser con las cuestiones de estabilidad, de acuerdo, primera, el axil y el flector. Repito, en la combinación 1, sobrecarga de uso como acción principal, y axil y momento flector. En la combinación 3, cuando la acción principal, la acción variable principal, en este caso estamos considerando que es el viento. Vale, ya tenemos las acciones, mirad. Vamos a empezar un problema de este tipo en el que tenemos que hacer una comprobación, si lo comenté, es una comprobación de esta tipología, una comprobación así, la comprobación que tiene ahí 28.000 términos. Bueno, pues evidentemente, de acuerdo, no se puede ir el tontún. Habrá que hacer, o habrá que utilizar en este caso, el predimensionamiento. ¿De acuerdo? Repito, no pretende ser un dimensionamiento, pretende ser un precálculo de dimensionamiento para acercarnos un poco al tipo de perfil que necesitamos, al perfil necesario, ¿vale? ¿Y qué utilizamos para predimensionar? Bueno, pues mirad, como resulta que el pilar está sometido a un esfuerzo axil, lo primero que tenemos que hacer será, ¿de acuerdo?, un predimensionamiento a esfuerzo axil. Es decir, nuestra axil de cálculo tiene que ser menor o igual que el área por el límite elástico partido a gamma M0, y si despejáis, si sustituís el axil de cálculo, en este caso vamos a utilizar, mirad, de los dos que tengo, para asegurarnos que todo va bien, voy a utilizar el mayor. Y el mayor en este caso, recordad que esto es ese cálculo que estamos haciendo. Esto es un cálculo de resistencia, fijaros el gamma M0, pues voy a utilizar, de acuerdo, el axil, el mayor posible que podíamos tener. Y el mayor valor posible que podíamos tener, voy a quitar aquí alguna cosa, porque ahí hay 28.000 cosas de aquí, y si no, no vamos a ver nada. Voy a quitar todo esto, y repito, nos tenemos que fijar, de acuerdo, en el mayor esfuerzo axil que podíamos tener, ¿vale? Y el mayor esfuerzo axil es este de aquí, el que corresponde a resistencia, de acuerdo, en la combinación, ¿no? 39,53. Con lo cual, voy a poner el 39,53. Ese esfuerzo axil estaba en kilonewton, con lo cual simplemente lo he multiplicado por 10 a la 3 para pasar a newton. Y eso tenía que ser menor que el área por el límite elástico del acero que nos han dado, 165, y el gamma M0. Con lo cual, obtengo que el área de esa sección debería ser mayor que 1,5093 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados. Oye, intento ponerlo con la misma configuración que aparece en las tablas de Hacerlo, ¿de acuerdo? Para que luego sea perfectamente comparable, ¿vale?
Con lo cual, repito, necesitamos un perfil HED que tenga un área mayor que esta. ¿Vale? Pero claro, no tan solo tiene que soportar eso, ¿verdad? También tiene que soportar un esfuerzo cortante, con lo cual también podemos predimensionar a esfuerzo cortante. Esta es la formúlica, aquí no voy a entrar, nos queda una cosilla por ver, ¿de acuerdo? En la próxima clase de metálicas, ¿de acuerdo? Interacciones de esfuerzos y tal, pero no vamos a entrar en este momento en nada de eso. Aquí simplemente nos vamos a limitar, ¿de acuerdo? A realizar, ¿de acuerdo? El predimensionamiento con esfuerzo cortante y ya está. Es decir, la cortante de cálculo tiene que ser menor o igual que, recordad que esto era lo que denominamos como área de cortante, límite elástico, raíz de 3, gamma M0, con lo cual vuelvo otra vez a despejar, ¿vale? ¿Qué cortante teníamos? Bueno, pues lo mismo. Vamos a utilizar la cortante que fuera la mayor, ¿de acuerdo? Y la mayor cortante de resistencia era 37,5. En este caso ya veis que se produce justamente en la otra combinación, la combinación 3. ¿Vale? Con lo cual, 37,5 por 10 a la 3 para pasar a... Eso estaba en kilonewton, y tengo que pasar a newton. El área de cortante, límite elástico, raíz de 3, 1,05, el gamma M0, y nos queda que el área de cortante debería ser mayor que 2,48 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. Con lo cual ya tengo otra característica más que tiene que proporcionar, de acuerdo, esa sección. Tiene que presentar un área cortante que sea superior a esa. Siguiente. Tiene que soportar flexión. Está sometido a un momento, con lo cual tiene que soportar flexión. En este caso, el momento de cálculo tiene que ser menor o igual que... Recordad que las HB siempre son clase 1, ¿de acuerdo? Con lo cual esto sería el módulo plástico, el límite elástico partido gamma M0. El momento, vamos a considerar otra vez, el mayor de todos ellos, que sería el 187,5. Repito, estoy buscando por los valores... los mayores valores, ¿de acuerdo?, de las acciones entre las que todas las que tenemos que calcular, ¿vale? Y si pongo aquí 187,5, recordad que esto eran kilonewton por metro, con lo cual para pasar a newton por milímetro habría que multiplicar por 10 a la 6, nos quedaría el módulo plástico, el F sub i, que es 265 y 1,05, con lo cual el módulo plástico debería ser mayor que 715,9 por 10 elevado a 3 milímetros al cubo. Es decir, nuestra sección tiene que presentar, para que pueda cumplir la flexión, un módulo plástico superior a este valor. ¿Vale? Y por último, las cuestiones de pandeo las vamos a resolver, el pandeo por compresión, es que nos interesa, también podremos realizar un predimensionamiento, ¿de acuerdo?, a pandeo por compresión, limitando la esbeltez a 2. Esto ya lo habíamos hecho en otro ejercicio, es un criterio práctico, esto la verdad es que no aparece en el código técnico, ¿de acuerdo? Pero es un criterio práctico que se utiliza para predimensionar cuando tenemos la posibilidad de pandeo por compresión, ¿vale? Vale, aquí lo que hemos hecho ha sido primero calcular la esbeltez esa de Euler, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que tiene un valor fijo para cada... En este caso, para 265 siempre vale 86,815. La esbeltez de nuestro elemento sería la longitud de pandeo partido el radio de giro de la sección. Con lo cual, como la esbeltez adimensional es la esbeltez partido de la esbeltez de Euler, nos quedaría longitud de pandeo y esbeltez de Euler, y esto tiene que ser menor o igual que 2. ¿Vale? Bueno, mirad. Aquí hay unas pequeñas dificultades un tanto particulares del ejercicio, ¿de acuerdo? Mirad. Nosotros ya hemos evaluado anteriormente, ¿de acuerdo?, en ejemplos, ¿de acuerdo?, de pandeo por compresión. Hemos evaluado la posibilidad de pandeo en dos ejes, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, mirad. Yo aquí he intentado representar, ¿de acuerdo?, uno de los pilares, ¿de acuerdo? No he querido dibujar la sección, simplemente quería dibujar, digamos, que la dirección que tenía, la forma que tenía el pilar, ¿de acuerdo? De tal forma que ya sabéis que la dirección que lleva el pilar es la directriz, ¿vale? Sería, por tanto, nuestro eje X, y después tenemos el eje Y y el eje Z,
¿vale? Bueno, pues mirad, podemos tener la posibilidad de que pandee en el plano del pórtico, que sería el plano XZ, o puede ser que pandee en el plano perpendicular al pórtico, ¿de acuerdo? Es decir, uno sería el plano XZ y el otro sería el plano XY. Esta distinción que vamos a hacer ahora no la habíamos hecho anteriormente, porque anteriormente solamente hemos hecho ejercicios de este tipo con un solo elemento, ¿de acuerdo?, que no formaba parte de ninguna estructura, ¿vale? Pero mirad, en nuestro caso, el elemento que nosotros vamos a diseñar forma parte de una estructura. A ver, esto lo vais a tener que creer un poco ahora cuando lo comente, ¿de acuerdo? Pero va a ser así en todos estos casos. Es decir, que no va a haber tampoco no va a haber combinaciones de lo que vamos a realizar. Mirad, si os acordáis, una de las cosas que nos interesa es cómo está apoyado, para calcular la longitud de pandeo, cómo está apoyado nuestro pilar. Cómo está apoyado nuestro pilar, este pilar de aquí. ¿Vale? Bueno, pues alguien dirá, bueno, pues en su base está empotrado. Pues sí, la base está empotrado y por tanto estará empotrado en ambas direcciones. Pero sin embargo, en la cabeza, lo que nosotros vemos, su comportamiento, de acuerdo, en la cabeza superior del pilar es bastante diferente en el plano del pórtico que en su plano perpendicular. ¿De acuerdo? Recordar que esto estaríamos viendo, de acuerdo, un pilar. ¿De acuerdo? Estaríamos viendo un pilar aquí. Este es el pilar, el empotramiento estaría aquí. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos planos. ¿Vale? Este es el plano del pórtico, es decir, este es el plano XZ y este es el plano XY, el plano perpendicular al pórtico. Bueno, pues el comportamiento de la cabeza superior del pilar en ambos planos es bastante diferente. Me explico. En el plano del pórtico, aunque veáis aquí una articulación, esa articulación no recibe ninguna acción de ningún tipo. Arriba no hay ningún esfuerzo, solamente hay esfuerzos en la dirección propia del pilar, pero no hay ningún esfuerzo horizontal. Con lo cual, la parte superior del pórtico, la parte superior del pilar, en este caso en el plano del pórtico, se comportaría como si no estuviera afectada de ninguna acción y, por tanto, sería como si estuviera libre. De esta forma, os lo he puesto aquí para que lo tengáis presente. En el plano del pórtico vamos a suponer, de acuerdo, que en la base está empotrado y en la parte superior estaría libre porque no recibe ninguna acción en el plano del pórtico. Perdón, ninguna acción en la horizontal, de acuerdo, que se encuentra en el plano del pórtico. Sí que recibe una acción vertical, pero no recibe ninguna horizontal, ¿vale? Con lo cual, en este caso, el coeficiente ese que utilizamos para calcular la longitud de pandeo de una empotrada libre, si os vais a la tabla, valía 0,7. Le he puesto ya subíndice Z para indicar que este es el beta Z. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la dirección perpendicular al pórtico, que no podemos ver en esta sección, ¿de acuerdo? Solamente se podía ver aquí. ¿De acuerdo? Mirad, si es este pilar de aquí, es este pilar, bueno, es este pilar de aquí. Bueno, pues veis que este pilar está arriostrado perpendicularmente. Es decir, sí que tendría, de acuerdo, aquí acciones en esta dirección para poder soportar, ¿de acuerdo?, que digamos que el pórtico no se balancee, ¿de acuerdo?, no fuera de un sitio a otro. Con lo cual podemos suponer que en esa parte superior, en ese plano, estaría articulado. Es decir, que en el plano perpendicular al pórtico, es decir, en el plano XY, podríamos suponer que ese pilar está empotrado en su base
y articulado en su parte superior como consecuencia del arriostramiento de la estructura. Con lo cual, el coeficiente de pandeo, en este caso, el coeficiente por el que se multiplica de acuerdo a la longitud para calcular la longitud de pandeo, en este caso, que lo hemos denominado beta I, valdría 2. Mirad una cosa, de esto no va a salir otra posibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, no quiero tampoco que os rayéis con esto, porque la verdad es que esto yo considero que sí que es un poco rayante lo de tener betas diferentes en el plano del pórtico, en el plano perpendicular al pórtico, pero también os digo que esto va a suceder siempre que el pilar esté contenido dentro de un pórtico. Es decir, en el plano del pórtico, de acuerdo, del pilar, se podrá, de acuerdo, se podrá analizar como si fuera empotrado libre, y en el plano perpendicular al pórtico se podrá analizar como empotrado articulado. Que no sé si sería empotrado o empotrado articulado. El beta igual a 2. No sé, mirad la tabla, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que no sé si... Porque es verdad, ¿de acuerdo? Que sería un empotramiento porque llegarían momentos a él, ¿de acuerdo? Esto lo miréis en la tabla, ¿de acuerdo? Pero vamos, que seguro es 2, que no va a haber otra posibilidad, ¿de acuerdo? Mirad, ¿por qué esta cuestión es tan importante y siempre vamos a utilizar estos coeficientes? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar siempre los mismos coeficientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta cuestión es tan importante? Bueno, porque resulta que cuando yo despejara el radio de giro tiene que ser mayor que beta L partido 2 lambda I. Por tanto, resulta que dependiendo del valor de beta tendremos dos radios de giro diferentes. Es decir, si lo analizo en el plano del pórtico, sería el radio de giro Z y por tanto utilizaríamos el beta Z. La altura de los pilares será de 10 metros, lo pongo en milímetros, sería de 1000. El 2 que venía de acuerdo simplemente del límite S, de acuerdo, para la esbeltez y la esbeltez de Euler, con lo cual nos quedaría que el radio de giro en este caso debería ser como mínimo 4,045 por 10 milímetros. Y si lo hacemos en el eje Y, utilizando lo mismo, fijaros que como el beta es diferente, el beta ahora es 2, no sería 0,7, nos da otra cantidad diferente, 11,5187 por 10 elevado, o sea, por 10 elevado a 1 milímetros. ¿Vale? Pero repito, aunque esta parte, de acuerdo, sea un poco rayadura, hemos intentado explicar lo mejor posible, también es verdad que os digo que se han salido 2 ejercicios de esto, o 3 ejercicios, siempre era lo mismo. ¿De acuerdo? Siempre estaba, de acuerdo, exactamente igual, porque al fin y al cabo nosotros utilizamos estructuras articuladas, ¿de acuerdo? Y pórticos articulados en la parte superior, ¿de acuerdo? Siempre con empotramientos en la parte inferior, o sea que no, siempre va a ser exactamente igual, ¿vale? Con lo cual tendremos un radio de giro, repito, lo que hemos calculado con esto es un radio de giro mínimo en coordenada en Z y un radio de giro mínimo en Y. ¿Vale? Mirad, resumiendo, fijaros todo lo que tenemos ahora. Lo que tenemos es una sección, ¿de acuerdo? Una sección, resumamos, una sección que tiene que tener un área mayor que esto. Un área de cortante mayor que esto, un módulo plástico mayor que este, un radio de giro en Z mayor que este y un radio de giro en Y mayor que este. Evidentemente, buscar en las tablas de Hacerlo 5 cosas al mismo tiempo es técnicamente imposible, ¿de acuerdo? Os doy simplemente una pista, ¿de acuerdo? Y es, aquí normalmente el parámetro que manda son los radios de giro, es decir, donde más dificultad tenemos es en la posibilidad de pandeo, con lo cual el que manda siempre va a ser los radios de giro. Y de hecho, ¿de acuerdo? Siempre va a ser el mayor de los radios de giro que tenemos, es decir, este en este caso, el 11,5187 por 10 milímetros. Con lo cual, se supone que con eso iríamos a las tablas de Hacerlo,
de las HBs y buscaríamos una que tuviera un radio de giro en I mayor que S, ¿de acuerdo? Repito, el radio de giro, luego simplemente comprobamos que los demás se van cumpliendo. El radio de giro era 11,5187 por 10 elevado a 1 milímetros, con lo cual he ido buscando en las tablas y he llegado a la HB 280. La HB 280 tiene un radio de giro que es 12,11 por 10, con lo cual este radio de giro lo cumple. Tiene un radio de giro Z que sería 7,09 por 10, que sería mayor que 4,045 por 10. Y voy hacia atrás para comprobar que todo lo demás se va cumpliendo. El módulo plástico. Busco de la sección el módulo plástico y eran 1534. El nuestro eran 700 y pico. Un área de cortante, el área de cortante que teníamos era 41,09. El área cortante que nosotros necesitábamos era 2,48 y necesitamos un área de 1,5 y el área que aporta en la 280 será mucho mayor, evidentemente. El área sería 131,4, muy superior a lo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Con lo cual, hemos localizado la HB que corresponde, ¿de acuerdo?, que cumple con todas estas pretensiones que hemos establecido. Y es la HB 280, de que lo he copiado, repito, los valores que os acabo de comentar de la tabla. ¿De acuerdo? Los valores de área, área de cortante, módulo plástico y radios de giro. Fijaros que esto, ¿de acuerdo?, significaría que por supuesto va a cumplir, de acuerdo, a resistencia axil, a resistencia cortante, a resistencia a flexión y de estas dos a pandeo por compresión. Claro, si estamos aceptando valores que están por encima de esos necesarios que hemos establecido para peridimensional, todo esto ya sabríamos que cumpliría. Simplemente a lo mejor lo que podríamos hacer era calcular los grados de utilización, ¿vale? Yo he tenido que recortar este problema por algún sitio, ¿de acuerdo? Este problema es de 3 horas, 4 horas, ¿de acuerdo? No sé cuánto tiempo me ha llevado, pero me ha llevado un bollón de tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual he ido reduciendo, ¿de acuerdo?, lo que podía calcular. En este caso no he calculado grado de utilización. Me he ido directamente a la comprobación de estabilidad, que en este caso habíamos estudiado y nos interesaba. Repito que ni tan siquiera he hecho la comprobación de resistencia, porque la comprobación de resistencia todavía os tengo que comentar alguna cosa y lo terminaremos en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Así que nuestro objetivo es, con ese perfil HB 280, calcular la comprobación, es decir, al realizar la comprobación a pandeo por flexocompresión. Porque, repito, tenemos una sección sometida a un momento y a un axil. ¿Qué te lo tenemos que hacer de aquí? Bueno, pues ponernos a calcular los chorromil coeficientes que aparecen aquí en esta historia. Mirad, por ejemplo, primero, he empezado por el cálculo del coeficiente de pandeo por compresión en eje Y. Bueno, pues por supuesto primero tengo que calcular el lambda sub I, es el que habíamos utilizado anteriormente, de acuerdo, para el predimensionamiento, pero ahora tengo que utilizar el radio de giro propio del elemento, ¿de acuerdo? Esto era beta sub I, que era 2, la longitud del pilar, que eran 10 metros, 10.000, el radio de giro es 12,11 por 10 elevado a 1 y eso nos queda 165,153. Con eso y la esbeltez de Euler calculo la esbeltez adimensional, que vale 1,9. ¿Vale?
Recordar que para... Es que esta tabla no la tendré, no sé si la he puesto aquí. No la he puesto aquí. Esta tabla la tenéis en la tabla que vamos a utilizar ahora, la tenéis en Panteo. A ver, mira, la primera, para HB, recordar que la altura y la base eran iguales, por lo cual H partido B es igual a 1 y por tanto sería menor que 1,2. Esa es de la tabla, ¿de acuerdo? De la tabla de pandeo por compresión, ¿de acuerdo? De la tabla de pandeo por compresión. Y recordad que ahí estaba en función de la relación que existe entre H y B, si era mayor o menor que 1,2, y el espesor del ala, que también lo teníamos aquí en la tabla, el espesor del ala, el TF era esto, eran 18 milímetros, que tenía que ser menor que 100, y el pandeo que se producía en el eje, ¿verdad? Pues en ese caso nos daba una curva de pandeo que era la B, para lo que nos interesaba era para el coeficiente de imperfección. A ver, este es el mismo cálculo que hacemos de pandeo por compresión, es decir, aquí no estamos haciendo nada nuevo. De hecho, gran parte de los cálculos parciales que hacemos aquí ya los hemos hecho anteriormente. Estamos calculando, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? El coeficiente de pandeo por compresión en el eje Y, ¿de acuerdo? Que está aquí. Con eso calculamos el phi I, ¿de acuerdo? La formúlica de siempre nos da 2,594 y con eso el coeficiente de reducción de pandeo en el eje Y, que sería 0,2293. Repito, ese es el cálculo que hacemos siempre en pandeo por compresión, por lo cual esto ya está, ¿vale? Repito, hay que ir buscando cosas de aquí, ¿de acuerdo? El axil lo sustituiremos, tal. Mirad, este de aquí, este coeficiente, ¿de acuerdo? El CMI. A ver, el CMI es ese que tiene la tabla esa tan rara, ¿de acuerdo? Con un montón de diagramas de flectores, etcétera, etcétera. Pero que encima, en este caso, si alguien evalúa el diagrama de flectores de esto, que tampoco me ha hecho falta, la verdad es que no lo haya representado hasta ahora, pero mirad, el diagrama de flectores es algo así. ¿De acuerdo? Del pilar. Este es el pilar, ¿vale? Y tenemos un flector, que es el momento que tenemos en el empotramiento, aquí, y va disminuyendo hasta la cabeza del pilar. Este sería nuestro diagrama de flectores. Pero por si alguien mira, ¿de acuerdo?, donde se obtienen los valores de C sub m, no hay ningún gráfico que se responda con eso, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en la norma hay una pequeña directriz que sí que vais a tener en cuenta, que es muy importante, y es que cuando la longitud de pandeo sea mayor que la longitud de la barra, fijaros que en este caso lo es, la longitud de la barra eran 10 metros, ¿verdad? Y la longitud de pandeo, que en este caso, que era beta I por L, es decir, 2 por 10, con lo cual eran 20 metros. Bueno, pues cuando la longitud de pandeo es superior a la longitud de la barra, es una directriz propia, de acuerdo, del código técnico, la CMI vale 0,9 directamente, no hay que buscar ninguna tabla en este caso, ¿vale? Siguiente, el coeficiente I, el coeficiente K sub I, este de aquí. El coeficiente K sub I. Mira, el coeficiente K sub I tiene esta expresión. Tiene esta expresión aquí. 1 más, la verteza de dimensión en I, menos 0,2, el axil partido el coeficiente de pandeo por compresión en I, y esto, que es simplemente, ¿de acuerdo?, la resistencia, ¿de acuerdo?, la resistencia axil, que sería el área por F sub I partido el gamma M0. ¿Vale? Vale. El único problemilla que tenemos aquí es que, dependiendo de la situación que tengamos, este axil puede variar. Pues claro, si os acordáis, nosotros teníamos dos situaciones diferentes por el tema de la combinación de las acciones variables, en el que teníamos aquí un axil de 39,53, mejor dicho, perdón, no es este, es el de estabilidad, 38,804, y aquí tenemos un axil de 12,53. Con lo cual significa que esto en los dos casos puede tomar dos valores diferentes. Con lo cual nos ha tocado calcular
dos valores diferentes de K sub I. Uno, cuando utilizamos la primera combinación, cuando utilizamos la sobrecarga de uso, simplemente he sustituido el axila estabilidad, el coeficiente de pandeo, que ya lo habíamos calculado, de pandeo por compresión, el área, ¿de acuerdo? El área de nuestra HB 280, el límite elástico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el de dimensión, y este da 1,0836. Pero también tenemos la posibilidad de haber utilizado, en vez de el 38,604, haber utilizado la combinación que utiliza el viento como acción principal, y donde el axil era 12,53. Todo lo demás es igual, lo demás no cambia, ¿vale? Con lo cual en este caso nos da 1,027. Con lo cual tendremos dos valores de K sub I dependiendo de que utilicemos una u otra. Vamos completando las cosas que nos van haciendo falta de la expresión, ¿de acuerdo? Mirad, también tenemos este de aquí, nos falta únicamente, mira, el único que nos falta aquí es el coeficiente de pandeo lateral, ¿de acuerdo? Coeficiente de pandeo lateral, con lo cual fijaros que en este radio se hace de todo, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a tener que calcular también el coeficiente de pandeo lateral, el factor de reducción de pandeo lateral. ¿Para ello qué he hecho? Bueno, pues como tenemos que calcular ese coeficiente de reducción, ya sabéis que nos hacen falta los coeficientes BLTV y BLTW. Menos mal que como se trata de una HB, pues dispongo de tablas para ello. Para este era el valor simplemente que hemos calculado, la expresión que hemos utilizado para el K sub I. Y estas son las tablas de pandeo. Para la HB 280 hemos dicho, sería esta de aquí. ¿Vale? Con lo cual vamos a utilizar aquí, pues, el BLTV, que es este, el BLTW, que es este, y el producto del módulo plástico por F sub I. Esto ya es un cálculo, aparte de la porción que estamos haciendo, es un cálculo de pandeo lateral normal y corriente. Esos son los coeficientes. Primero, la longitud en este caso de arriostramiento es la distancia que tengo entre los apoyos, los 10 metros. El coeficiente C1, mirad, ya sabéis que teníamos una tabla donde aparecían los coeficientes. Sí, para que está aquí. Mirad, en la tabla esa que aparecían los coeficientes tenemos una que es una viga, ¿de acuerdo? Una viga empotrada libre, ¿de acuerdo? Fijaros que coincide justamente con el diagrama de flectores que tenemos. Y en este caso el coeficiente valdría 1,3. ¿Vale? Con lo cual el coeficiente es 1,3. Y he calculado la primera componente del momento crítico, el 1,3, la longitud, el BLTV. Simplemente ya sabéis que como esto lo operamos en sistema internacional, nos daría newton por milímetro y lo he dividido por 10 de los 6 para que nos den kilonewton por metro. Y lo mismo con el otro, con la otra componente, ¿de acuerdo? El C1, longitud de arriostramiento al cuadrado, BLTW, que nos da 208. Con eso calculo el momento crítico de pandeo lateral, que daría 573,887. Y con eso ya puedo calcular la esbelteza dimensional de Euler, el módulo plástico por el límite elástico y el momento crítico. ¿Vale? Este lo teníamos de la tabla, el momento crítico lo acabamos de calcular. Simplemente es, como lo de arriba ya sabéis que está en newton por milímetro, ¿de acuerdo? Porque no hace falta pasar, de acuerdo, esto a kilonewton, ¿de acuerdo? Por kilonewton por metro, con lo cual divido por 10 a la 6 y me queda 0,8562. ¿Vale? No sé si habré puesto aquí en la tabla, ¿de acuerdo? Sí. Para el cálculo de factor de imperfección eran perfiles laminados con sección en doble T. En este caso, recordad que como es un HB, H partido B es igual a 1, con lo cual sería menor que 2. Y por tanto, la curva de pandeo sería la A y el coeficiente de imperfección 0,21. ¿Vale?
curva de pandeo A y coeficiente de imperfección 0,21. Con lo cual, aplico la fórmula para calcular el phi, nos da 0,9354 y con eso calculo el coeficiente lateral, ¿de acuerdo? El coeficiente de reducción de pandeo lateral, que me da 0,7621. Vale, ya parece que tenga todo lo que teníamos que aplicar en la formulilla, es un mogollón, ¿de acuerdo? Pero en fin, parece que lo tenemos todo. Porque el último valor que nos hacía falta era este, el coeficiente de pandeo, y lo demás ya son simplemente sustituir el módulo plástico, el FID, ¿de acuerdo? NI y el AXI. Con lo cual, ya lo tenemos todo y ya podemos hacer la comprobación. Aquí tenemos otra vez la expresión para realizar la comprobación. Y mirad, he hecho una cosa que quiero que intentéis hacerlas, ¿de acuerdo? Y es, primero, voy a sustituir aquellos valores que no dependen del tipo de combinación que hayamos considerado. Es decir, el coeficiente de pandeo por compresión, el eje y es el mismo, el área, de acuerdo, es exactamente la misma. En este caso, esto sí que es FID, ¿eh? Recuerda que FID es el límite elástico, el FI, el valor característico, partido el gamma M0. Con lo cual esto es 265, 1,05. El C sub MI, que era 0,9. El coeficiente de pandeo lateral, que acabamos de calcular ahora, que era 0,721. El módulo plástico, ¿de acuerdo?, para nuestra sección. Y otra vez el límite elástico partido el gamma M0. ¿Qué me he dejado fuera? Bueno, pues aquello, repito, que dependía de la combinación de acciones que hubiéramos considerado, es decir, que son el axil, el flector y, por supuesto, K sub I. Muy importante, ¿eh? No se nos olvide esto. K sub I. Porque hemos dicho que el K sub I hemos calculado varios, ¿verdad? El K sub I hemos calculado 2. ¿Vale? Porque dependía del valor, dependía a su vez del valor del axil y por tanto era cambiante, ¿vale? Cuando tengáis puesta ya ahora la expresión así, en forma más concreta, a falta únicamente de sustituir aquellos valores que pueden cambiar, ¿de acuerdo? A ver, son estos tres valores de aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces hacemos lo siguiente y estudiamos cada combinación. Tenemos combinación de carga de sobrecarga, combinación cuando utilizamos la sobrecarga de uso como acción principal. Bueno, pues teníamos este axil, que lo he pasado a Newton, este flector, que lo he pasado también a Newton por milímetro, y este K sub I. Con lo cual, eso lo sustituyo ahí. No he hecho la operación con la calculadora dietante, que era un rollo. Es decir, todo este sumatorio que tenemos aquí nos da 0,4075 y por tanto es menor que 1, con lo cual cumple. Y cuando utilizamos la combinación de viento, es el axil, ¿de acuerdo?, el flector y el K sub I, he hecho las mismas operaciones, y ahora nos da 0,582, que es menor que 1, y por tanto también cumple. ¿Vale? Con lo cual, técnicamente, lo que hemos hecho ha sido, de acuerdo, a argumentar que nuestro perfil cumple, de acuerdo, a pandeo por flexocompresión. ¿Vale? Como el ejercicio se ha hecho enormemente largo, pero muy largo, hay un par de ejercicios más antiguos, de acuerdo, de esta tipología. Vamos a cortarlo aquí. Digamos que lo importante lo hemos hecho. Lo que pasa es que quiero aclarar, ¿de acuerdo?, que no hemos calculado todo los tiempos necesarios. Lo que hemos hecho ha sido la comprobación a pandeo por flexocompresión, que era la que nos interesaba, ¿de acuerdo? Pero aún todavía nos queda algún pequeño criterio acerca de cuando existe cortante, de acuerdo, y flector, de interacción de esfuerzos, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? Por favor, repasad detenidamente el ejercicio. Son muchos pasos, ¿de acuerdo? Nos ha ocupado muchísimo, ¿vale? Yo me he tirado, repito, un mogollón de acuerdo haciéndolo, ¿vale? Y resumiéndolo todo, es decir, primero, la determinación de todas las cargas, ¿de acuerdo?, tanto permanentes como variables, ¿de acuerdo?
las posibles combinaciones que tenemos con las diferentes acciones variables de acuerdo de las que disponemos, ¿vale? El cálculo de los esfuerzos en función de esas combinaciones. El predimensionamiento que hemos hecho por varias, no hemos hecho solamente con un criterio, hemos utilizado axil, hemos utilizado cortante, hemos utilizado flexión y hemos utilizado pandeo por compresión. Y finalmente, ¿de acuerdo? La comprobación a flexo-compresión, que ya sabéis que tiene un montón, ¿de acuerdo? Un montón de factores a calcular, algunos de ellos directamente de las tablas y otros en los que tenemos de acuerdo que hacer nosotros nuestros propios cálculos, ¿vale? Con lo cual es un ejercicio para repasarlo muy detenidamente, ¿vale?